Hola, muy buenas noches. Es un privilegio poder compartir esta noche con cada uno de ustedes. Estamos expectantes de este momento. Sabemos que estaba en nuestro corazón, era un anhelo que teníamos justamente en oración, de poder reunirnos, de poder compartir, de poder disfrutar este tiempo, de poder justamente celebrar la cena del Señor. En lo personal era un anhelo que tenía ya hace varios meses, desde que empezó la pandemia. En cierta forma empezaba a pensar cómo poder hacerlo, y entiendo de parte del Señor que hay un tiempo para todo, y Dios ha escogido justamente cerrar este tremendo tiempo de ayuno que tuvimos a nivel nacional, de Despierta y Levántate, durante estos 5 días, para culminar de la mejor forma posible, culminar, ¿cierto?, celebrando al Señor en esta maravillosa noche en casa, haciendo esta experiencia quizás virtual, pero no menos significativa, de celebrar la Cena del Señor o la Santa Cena. Me han encargado no solamente de darle la bienvenida a todos los que de alguna forma hoy día nos acompañan. Estaba viendo acá en la plataforma, hay alrededor de casi 170 conexiones y familias detrás de esas conexiones. Nos alegramos de saludarlo a cada uno de ustedes en el Señor, les bendecimos y esperemos que así como nosotros, ustedes también estén sumamente expectantes de lo que el Señor tiene preparado para nosotros durante esta noche. Es un tiempo quizás no muy extenso, pero no menos especial e intenso. Entonces también me pidieron la misión de poder compartirles algunos principios sobre qué es finalmente la Cena del Señor o por qué estamos reunidos acá celebrando la Santa Cena. Y es algo bien especial porque justamente entendemos que hay gente que se está incorporando. Probablemente para muchos va a ser la primera vez que van a celebrar la Cena del Señor. Quizás muchos de los que están ahí dicen, bueno, en realidad yo con temor y temblor me presento delante de esta plataforma, orándole al Señor que confirme en mi corazón si es el tiempo y ocasión. Y para aquello vamos a ver en realidad cuál es el trasfondo y cuáles son los principios que tiene esta maravillosa celebración. Así que me van a acompañar con algunos pasajes para hablar sobre esto, sobre la Cena del Señor. Sabemos que Jesús, en la palabra de Dios, estableció, podríamos decir, 2 ceremonias o 2 celebraciones, ¿cierto?, para la iglesia, que tienen que ser recordadas, ¿cierto?, en el tiempo, que no solamente estaban encasilladas para la iglesia primitiva, sino para toda la iglesia en general durante el tiempo de la gracia. Estas son el bautismo por inmersión y la celebración de la cena o la Santa Cena, la Cena del Señor. Sabemos que ninguna de estas 2 celebraciones tienen propósitos salvíficos, o sea, el propósito ni del bautismo ni el propósito de esta celebración de la Cena del Señor tienen como fin último la salvación. De hecho, asumimos que los que nos presentamos el día de hoy ya tomamos una decisión, y esto es lo primero y lo primordial que tenemos que tener claro. Los que nos presentamos el día de hoy delante del Señor a poder celebrar la cena, celebrar esta Santa Cena, celebrar este momento especial, somos personas que ya hemos nacido de nuevo, ¿cierto?, en nuestra fe, hemos nacido de nuevo, ¿cierto?, en recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, reconocerlo en todos nuestros caminos, reconocer que Él resucitó al tercer día y sobre todo arrepentirnos de nuestros pecados. El bautismo es lo mismo, es una manifestación pública justamente de una decisión que ya tomamos en lo personal, en lo íntimo, de hacer a Jesús nuestro Señor y Salvador. Y la celebración de la Santa Cena justamente hoy día tienen, vamos a estudiarlo un poquito, un propósito de una manifestación visible, ¿cierto?, de la extensión de la gloria y la gracia de Dios para cada uno de nosotros. La Cena del Señor aparece registrado en los 4 evangelios. Ustedes saben que no todas las cosas que Jesús hizo están registrados justamente en los 4 evangelios, pero esto, por algún motivo, Dios permitió que estuviese registrado en los 4 evangelios, y además está mencionado por Pablo en una carta a los Corintios. Y justamente se considera una parte integral dentro de la adoración cristiana el celebrar la Cena del Señor, porque nos hace recordar no solamente la muerte de Cristo, sino también la resurrección, justamente mirando hacia el futuro, esperando su gloriosa venida. Así que vamos a ver algunas cosas, porque si no entendemos el contexto de la cena, difícilmente vamos a comprender la trascendencia que tiene para el corazón de la iglesia y el corazón de cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver algunas cosas especiales. Primero, la Biblia dice en Lucas capítulo 22, que uno de los evangelios donde está registrado justamente este maravilloso evento, que es la última cena, que fue la primera cena del Señor, la primera Santa Cena instaurada para la iglesia, y dice que ellos se fueron y encontraron todo tal como el Señor Jesús le había dicho, así que prepararon la Pascua. Y esto es muy importante, porque si no entendemos el contexto de la celebración de la última cena,
quizás tampoco vamos a poder comprender la trascendencia que hay detrás de lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿ya? Así que vamos a ver algunas cosas importantes y especiales. Por ejemplo, que la Cena del Señor que celebramos esta noche justamente está fundada en lo que nosotros conocemos como la Última Cena. Probablemente muchos de nosotros conocemos este cuadro, ¿cierto?, Da Vinci, pero generalmente vemos que eso no tiene no se condice mucho con la realidad de lo que era una cena en primer siglo. Pero hay algo bien particular que en realidad hace un tiempo atrás ya les compartí, ¿cierto? Recuerdo que en un encuentro familiar de Acción de Gracia sobre cómo se distribuía de alguna forma la cena. Hoy día quiero ir un poquito más allá. Quiero que entendamos en realidad qué estaba celebrando Jesús con sus discípulos en lo que nosotros llamamos la última cena o la primera cena del Señor o la primera Santa Cena establecida para la iglesia. Si ustedes se dan cuenta, hay un contexto no solamente histórico-cultural, sino supremamente bíblico. Aquí la Biblia claramente dice, si usted está viendo, acá el pasaje, Lucas capítulo 22, verso 13, dice que ellos se fueron y encontraron todo tal cual Jesús les había dicho, así que prepararon la Pascua. Esto es muy particular porque la fiesta judía de la Pascua es la fiesta más importante del pueblo judío. Jesús, buen varón judío, por supuesto que celebraba las fiestas. Por supuesto, las tres más importantes estaban dentro de su ministerio y sabemos que justamente grandes eventos en la historia de Jesús sucedieron durante una fiesta judía. Y justamente la fiesta de Pascua es la fiesta que en este caso sería la última fiesta de Pascua que celebró Jesús. Justamente esta fiesta es donde se lleva a cabo, ¿cierto?, la última semana de Jesús, la última cena, la noche en Getsemaní, el arresto por la guardia saducea y farisea, el juicio, ¿cierto?, delante de Caifás y Pilato, su crucifixión, muerte y resurrección. Por eso es tan importante. Obviamente sabemos nosotros los cristianos que la Pascua no se llama Pascua de resurrección, como le llaman algunas personas, ¿cierto? Porque Jesús resucitó, le llaman Pascua. Es que Jesús, por supuesto, desarrolló justamente esta última cena, su muerte y su resurrección sucedieron durante una fiesta judía muy importante, la más importante, que es la fiesta judía de Pascua. Entonces es muy importante entender que esta cena se establece en ese contexto, se establece en el contexto de la cena de Pascua, que es una cena que no es que se le haya ocurrido simplemente a Jesús, es una cena establecida en la ley para todos los judíos que hasta el día de hoy se celebra. ¿Ya? Vamos viendo algunas cosas importantes que tiene este contexto. Los evangelios nos muestran que esta cena, la última cena, fue preparada por el Señor y por sus discípulos como una cena de Pascua. No es una cena cualquiera, es la cena especial con la que se celebra esta gran fiesta. Y es claramente una fiesta solemne. La primera característica que tenemos de esta cena es que es una cena que cumple cabalmente y solemnemente lo que está escrito en la ley por el Señor a través de Moisés, que demanda que perpetuamente se celebre una vez al año esta fiesta y que se celebre esta cena conmemorativa. Por eso Jesús esa noche estaba celebrando justamente la fiesta judía de Pascua a través de esta cena especial que justamente nos va a dar a entender por qué es tan importante para nosotros celebrarla el día de hoy. Segunda característica sobre el contexto. Es una cena que la Biblia demanda que se celebre en Jerusalén y Jesús fue a Jerusalén a celebrarla y de hecho esa noche no volvió a Betania, se quedó orando en Getsemaní que está en Jerusalén porque quería dar cumplimiento cabal a cuáles son los mandamientos que establece Dios para esta fiesta. Tercera característica especial, la Biblia dice que en esa noche ellos bebieron vino. La tradición judía establece que son 4 copas de vino que se toman durante una cena de Pascua. Hay un tema muy especial que no vamos a abordar esta noche por el tiempo, pero justamente Jesús alcanzó a tomar 3 esa noche. ¿Qué sucede? Que el vino en las cenas, en los tiempos del primer siglo, no era una bebida que se tomara en todas las cenas. De hecho, era solo reservado para momentos especiales. Probablemente era un vino mezclado con algo de agua, ¿cierto?, para la solemnidad de la ocasión. Y justamente vemos que en esta cena también lo toman. Segundo, la Biblia dice que la Pascua tiene que celebrarse en una cena de noche. Ya una vez que se pone el sol, la Biblia nos habla de que los días se cuentan de una forma diferente, ¿cierto? En Génesis 1, y vino la noche y vino el día y fue el día primero, y vino la noche y vino el día y fue el día segundo.
Por consiguiente, cuando llega la noche ya empezó un día nuevo y el Señor demanda que empiece la noche para celebrar la fiesta y para celebrar la cena. Jesús esperó hasta el atardecer para poder armar su cena también. Quinto, algo bien particular. Generalmente en primer siglo, cuando cenaban, cuando estaban en la boda de Caná o en cualquier otro evento que nosotros vemos registrado en la Biblia, la gente se sienta a comer. Pero en la cena de Pascua, la tradición de esos tiempos, ¿cierto?, establecía que la gente se reclinaba en el piso para cenar, que es lo que vemos nosotros también en la última cena. Y por último, sabemos que la Biblia dice, y también así lo mantiene la tradición hasta el día de hoy, que al final de la cena se unen en cánticos de salmos, que también la Biblia dice en el libro de Mateo, que se reunieron a cantar salmos, ¿cierto?, cuando iban caminando hacia el Monte de los Olivos. Entonces, ¿qué nos dejan estas 6 características de esta cena, de la última cena? Que ciertamente era una cena especial. Que si nosotros no comprendemos el contexto de esta última cena, tampoco vamos a entender que celebramos esta noche. Por eso es importante que en este caso nosotros vamos a tener que retroceder 1500 años antes de Cristo, para que podamos comprender el trasfondo de lo que Dios está demandando con esta hermosa cena de Pascua. Desde Israel, de vuelta a Gosén, desde Jerusalén hasta Egipto, vamos a ver qué sucedió. Y vamos a ver en realidad qué es lo que nos dice la Biblia en Éxodo capítulo 12, cuando se celebra la primera cena de Pascua. Entonces vamos a hablar de la primera cena de Pascua, 1500 años antes de Cristo, y la última cena de Pascua celebrada por Jesús, justamente esa noche en Jerusalén. Vamos a ver algunas cosas importantes de este pasaje. La Biblia dice que en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el más importante. Miren qué particular, como si los otros meses no tuvieran trascendencia. Pues será el primer mes del año, o sea, como que Dios, ese día, estamos hablando que ya es Moisés y Aarón en Egipto, ¿me explico? O sea, estamos hablando de que por lo menos ya habían 3500 años de historia entre Adán y Moisés. Pero ahí el Señor establece que este será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganle que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, muy claro, sin defecto, al que cuidarán hasta el día 14 del mes, ¿cierto? Día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y lo untarán en los postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Ustedes quizás ya están acordando de lo que está sucediendo y qué día fue. Deberán comer la carne esa misma noche asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura, y comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa, porque se trata de la Pascua del Señor. Yo creo que de cierta forma todos de alguna manera entendemos o sabemos el contexto de este capítulo, Éxodo 12, ¿cierto? Estamos en plenas plagas. ¿Se recuerdan a Moisés, cierto? Volviendo a Egipto, ya prácticamente con 80 años de edad, 40 años criado, ¿cierto?, bajo la tutela de Faraón, 40 años de pastor, ¿cierto?, allá en Madián, y ahora de vuelta con 80 años con un llamado de parte del Señor de libertar al pueblo de Israel. Y ustedes conocen la historia de las plagas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y entre la 9 y la 10, Dios manda justamente al pueblo de Israel a celebrar una fiesta que hasta ese entonces no la conocían, porque era una fiesta nueva, que establecía el inicio de algo. Porque esa noche, como conocemos la historia, el Señor demanda que la sangre de estos corderos pudiese, como cierta forma, pintar los dinteles de las casas hebreas en Gosén. Los arqueólogos últimamente han descubierto ciertos vestigios de las casas en Gosén, derribadas, ¿cierto?, en Egipto, y han encontrado que justamente en los dinteles de las casas egipcias están justamente figuras de los dioses egipcios. Quizás esto nos hace entender por qué el Señor mandó a pintar los dinteles para cubrir la paganería egipcia cuando el ángel de la muerte iba a venir a visitar los primogénitos de Egipto. Conocemos la historia, esa noche que el Señor demandó celebrar la primera Pascua, les dijo que mataran un cordero 1 año junto con panes sin levadura, ¿cierto? Porque no iban a tener tiempo, ¿cierto?, para hacerlos fermentar, para hacerlos leudar, y también porque necesitaban que duraran más para el camino que tenían después de vuelta al desierto, y hierbas amargas,
Dios estaba demandando del pueblo de Israel que celebrara la primera Pascua en Gosén, Egipto. ¿Qué pasó esa noche? Mientras celebraban la Pascua, obedecieron al Señor, con la sangre de los corderos, pintaron los dinteles de las puertas de los israelitas, comieron el cordero, probaron el pan sin levadura, ¿cierto? Las hierbas. El espíritu de muerte, el ángel de la muerte, vino sobre Egipto y se llevó a los primogénitos, tanto personas como animales, de todo Egipto, pero no tocó ninguna casa que estuviese pintada en sus dinteles con la sangre del cordero y donde hayan celebrado la Pascua, hayan comido de ese cordero. Por eso la palabra hebrea Pascua es Pesaj, que significa pasó de o pasó por alto. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte pasó por alto las casas de los israelitas y eso en hebreo se llama Pesaj, que se traduce al español como Pascua. Esa noche los primogénitos egipcios murieron y esa misma noche Faraón le dijo a Moisés, por favor, ándate y llévate a tu pueblo. Esa noche, que celebraron la primera Pascua, fue la liberación del pueblo judío, del pueblo israelita. Sabemos que la segunda Pascua la celebran un año después del desierto para consagrar el tabernáculo. Es bien especial esta fiesta, pero tiene ciertos propósitos de parte del Señor. Primero que todo, tiene un propósito de manifestar Dios para su pueblo su amor incondicional, su protección y su salvación. Además, el Señor establece que este día era el primer mes del año. Se establecía un nuevo comienzo para establecer un nuevo periodo, un nuevo tiempo para mi pueblo, el comienzo de una nación, el inicio de un nuevo pacto con ellos. Y además, establece con esta celebración un pacto perpetuo y un mandamiento que ellos recuerden cada año de sus vidas la salvación que Dios trajo sobre la esclavitud y sobre Faraón, la liberación, ¿cierto?, que Dios estableció sobre Israel, camino a la tierra prometida, y que todos los años recuerden al Señor y su salvación. Entonces, cuando entendemos de cierta forma el contexto de esto, nosotros podemos entender por qué Jesús se dedicó a utilizar justamente esta fiesta y no otra. ¿Para qué? A la más importante de la fiesta judía la estableció como el punto de partida de la institución de la Cena del Señor y el comienzo o inauguración del nuevo pacto. Y esto es muy importante porque cuando entendemos de alguna forma que Jesús no tomó cualquier momento en la historia para hacer la última cena, ¿me explico? Yo quiero que entiendan que Él esperó y Él estaban todos los tiempos sincronizados por la voluntad perfecta del Padre para que en la cena de Pascua, que tiene un significado no solamente para el pueblo de Israel, sino para la humanidad respecto de la bendición, la provisión y la protección del Señor, Jesús ese día lo escogió para instaurar el cumplimiento de esa salvación y el nuevo pacto para la iglesia. Entonces vamos a ver algunos propósitos de la última cena de Pascua de Jesús. Sabemos que vimos la primera, 1500 años antes, ¿cierto?, de Moisés en Gosén, en Egipto, y ahora vamos a ver la última de Jesús en Jerusalén, esa noche hace 2000 años. Como les digo, aparecen los 4 evangelios, pero quiero que leamos solamente lo que está en Lucas capítulo 22. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron en la mesa. Ya sabemos que en realidad estaban más inclinados que sentados. Por eso es que en cierta forma parece como que el amado Juan, ¿cierto?, está como recostado en el regazo de Jesús, porque era la forma en la que se sentaban alrededor de esta mesa con la forma tipo de una C o de una U, depende de la vista que usted tenga. Entonces les dijo, y esto me gusta mucho de Jesús, dice, mira, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártelo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Esto es muy importante, se tiene un cumplimiento posteriormente. También tomó el pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos. Y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De nuevo, de la misma manera, tomó la copa, ¿cierto? Y después de la cena y dijo, esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre que es derramado por ustedes. Y esto es muy particular, en realidad. Vemos en realidad que en este pasaje, tenemos mucha revelación. Primero que todo, si ya entendemos que esta cena no es una cena cualquiera, sino una cena de Pascua, donde aquí estamos conmemorando. Conmemorando la salvación, conmemorando un inicio para el pueblo de Israel, conmemorando la fidelidad del Señor, conmemorando que la muerte pasó por alto incluso el pecado de los israelitas, conmemorando justamente la libertad y liberación de Dios para sus amados. Jesús escoge ese día para que sea la primera Santa Cena que 2000 años después seguiríamos celebrando esta noche. ¿Qué propósitos espectaculares tenía justamente esta cena y que de alguna forma son los propósitos que nos reúnen el día de hoy? Miren lo que decía Jesús en Lucas 22, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes. Qué maravilloso que Jesús diga eso, o sea, tengo deseos de tener comunión contigo, de tener común unión. De hecho, cuando en Hechos 2:42 la Biblia dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, ¿cierto? En el partimiento del pan y en la oración. La palabra comunión, ¿cierto? Es lo que muchas veces Alberto no habla, koinonía, ¿cierto? La koinonía es la común unión de desear estar juntos. Entonces, el primer propósito fundamental de celebrar la Cena del Señor es que estemos juntos hoy, es que tengamos común unión, que tengamos koinonía virtual, koinonía en casa, koinonía a través de una pantalla, koinonía en un espíritu que ciertamente está en cada uno de nosotros y que la Biblia dice claramente que el amor es el vínculo perfecto. Y el amor quizás en este minuto sí extraña los abrazos, extraña quizás reunirnos presencialmente, pero sigue estando en nosotros y nos vincula perfectamente a pesar de la distancia que tenemos. Entonces el primer gran propósito con el cual Jesús estableció esta cena es que no solamente con un ánimo de celebrar la Pascua, sino de tener común unión con los que ama. Y eso es lo que nos reúne hoy día, que estamos en comunión con Él. El segundo propósito es justamente establecer un nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Antes teníamos el pacto que aparece ahí, ¿cierto? Del arca del pacto, ¿cierto? El pacto de la ley que Dios entregó a Moisés. Ahora tenemos un pacto 2.0, un pacto renovado, un pacto nuevo que necesitaba justamente una fiesta como esta para inaugurarse, podríamos decir. Fue la primera Santa Cena para nosotros y la última cena de Jesús, el símbolo visible de la inauguración de este pacto. Jesús aquí anuncia su muerte y resurrección como inauguración de este nuevo pacto. En Éxodo 24:8 dice que Moisés tomó la sangre del cordero y roció al pueblo con ella y les dijo, esta sangre es la sangre del pacto que inicia Dios hoy con ustedes. Jesús hoy día dice, mi sangre actualiza el pacto a uno 2.0. Un pacto nuevo en la sangre de Cristo que brinda justamente expiación para todos nuestros pecados y nos hace nuevamente aceptos en el amado. El tercer propósito es que el Señor cambia el menú. Ya no necesitamos degollar un cordero, derramar su sangre y asarlo. Él dice, ya no vamos a sacrificar un cordero ni vamos a derramar sangre. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo hizo una vez y para siempre. En Hebreos capítulo 10 está muy claro. Y el verso 12 dice que este sacerdote, Jesús, después de ofrecer por los pecados, ¿cuántos sacrificios? Uno solo, para siempre se sentó a la derecha de Dios. O sea, Jesús no necesita que hoy día tengamos que matar un cordero. Aunque ganas no nos faltan de tener un corderito al palo, ¿cierto?, para terminar el ayuno, pero Dios nos dice, no, el cordero ya fue expiado, ya fue el cordero sin mancha, el cordero de Dios que vino a redimir, que vino a restaurar todas las cosas, que vino a expiar el pecado, ya fue entregado una sola vez y para siempre. Por tanto, ya no necesitamos nuevamente sacrificar un cordero, necesitamos esa sangre, porque la sangre de Jesús es suficiente. Por eso es que Él cambia el menú, diciendo, miren, ahora es el pan y el vino, las figuras visibles de mi cuerpo que se entregará por ustedes y mi sangre que se derramará por ustedes. Por consiguiente, mi cuerpo quizás lacerado, ¿cierto? Y puesto en una cruz,
La Biblia dice, maldito eres con maldición si eres colgado en un madero. Jesús tenía que morir en una cruz. No podía morir decapitado, ahogado, lapidado. La sentencia de muerte judía era lapidación, pero él tenía que morir en una cruz. ¿Por qué? Porque la Biblia decía que la maldición se cargaría al ser colgado por un madero. Entonces Jesús tuvo que morir en una cruz, en la cruz del Calvario, para que nuestra maldición fuese sobre sus hombros y nosotros fuésemos libres de esa maldición. Entonces dice, mi cuerpo se entregará como sacrificio vivo, mi sangre expiará tu pecado. Por tanto ahora, pan y vino son la conmemoración de lo que yo hice por ustedes. Entregado por ustedes, dice el verso 19 en Lucas 22, y hagan esto en memoria de mí, señalándose a sí mismo como el sustituto del Cordero Pascual. Cuarto, esta cena es para recordar. Es importante. Deuteronomio 16:3 establece cuál es uno de los propósitos fundamentales de la Pascua. Para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto. Y este es el mismo sentido que tiene la Santa Cena. Que este día, esta noche, nosotros recordemos que Jesús, sin ningún pecado, se entregó a sí mismo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y que nunca dejemos de recordar eso. Aún en las crisis, en la aflicción, en la angustia, recordemos que su sacrificio fue una entrega voluntaria donde pagó por nuestros pecados y cargó en sus hombros nuestra iniquidad. Por eso dice, hagan esto en memoria de mí. La palabra griega que se traduce como memoria es anamnesis, o anamnesis en realidad. Anamnesis, esta palabra, justamente tiene varios significados, no solamente en memoria, sino también recolectar, recordar y conmemorar. Por eso es importante que este tiempo es para conmemorar, para recordarnos que lo más importante ya sucedió. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para nuestra salvación, para hacernos aceptos en el amado y ser miembros de la familia del Señor. Quinto, y esto es muy importante. ¿Se recuerdan que hablamos en el versículo de Éxodo capítulo 12? Que la Pascua judía, además del cordero y el pan sin levadura, tenían que preparar hierbas amargas. Las hierbas amargas como que en cierta forma son una analogía del dolor por el pecado del pueblo. Y la cena del Señor, en cierta forma, también tiene un propósito de que nos podamos examinar. Justamente, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, se dieron algunos abusos en la celebración de la cena. Había embriaguez, glotonería, se discriminaban a los pobres. Por eso Pablo escribe algunas amonestaciones en ese contexto. En ese contexto de la embriaguez, la glotonería y la discriminación que tenían por la gente de escasos recursos, Pablo escribe que la cena del Señor tiene que tomarse de una forma digna. Entonces dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que, miren lo que dice el verso 28, está en pantalla. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Lo que me llama esta atención es que lo dice, así que cada uno debe examinarse a sí mismo y no podrá comer el pan y beber la copa. De hecho, dice, debe examinarse antes de comer. Por consiguiente, esta es una invitación al arrepentimiento. No es una invitación a la exclusión de la Santa Cena. ¿Me explico? Muchas veces algunas iglesias como que toman este pasaje diciendo, no, en realidad solo los que están santo pueden entrar a la Santa Cena. Y en realidad, claro, el propósito justamente es que nosotros no tengamos una vida de pecado, porque si no, no sería fruto de que realmente nos arrepentimos y que vivimos una vida en Cristo. Pero ciertamente es importante comprender que esta es una oportunidad que Dios nos entrega para tener un autoexamen de nuestro corazón. Examínese a sí mismo antes de comer. Y en el tiempo de oración, que más adelante ahora va a dirigir Alberto, la idea es que tengamos un tiempo donde podamos examinarnos y ver si realmente hay vida de pecado en nuestro corazón, si hubo un arrepentimiento genuino que se manifiesta en frutos de arrepentimiento, no de remordimiento, sino un cambio de mentalidad, que definitivamente hoy día me hacen anhelar caminar hacia la santificación. Y eso es algo muy importante, porque es un propósito especial de reunirnos esta noche. Y lo último, que yo creo que es lo que de alguna forma hoy día nos convoca también, es celebrar.
Cada vez que comen este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Celebramos su muerte porque nos trajo vida. Y celebramos su resurrección porque estableció el nuevo pacto. Celebramos que estuvo entre nosotros y que ascendió a los cielos y nos dejó otro consolador, el Espíritu Santo. Y celebramos que Él viene nuevamente por su iglesia. Y estamos expectantes, apercibidos, ¿cierto?, de su inminente venida. Así que yo los motivo justamente esta noche a poder comprender que esta cena, lo que vamos a hacer el día de hoy, no solamente es un acto religioso, por favor, no es un acto eclesiástico, dogmático, doctrinal, no, es una celebración que conmemora, una celebración que recuerda, una celebración que nos examina, una celebración que justamente busca darle un nuevo significado a nuestra vida en Cristo, que establece justamente la memoria de Él y en especial que nos ayuda a celebrar en coinonía. Así que yo los animo a que tengamos un tiempo especial ahora, donde vamos a profundizar nuestra relación con Dios, bogar mar adentro en una intimidad con Él y preparar nuestro corazón para poder celebrar, conmemorar, recordar y celebrar a un Cristo Jesús que pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, sin culpa alguna, sin pecado alguno, pero resucitó para darnos vida eterna. Les bendigo y ahora los dejo con Alberto, que nos va a dirigir en este hermoso tiempo de celebración.